Lección 4 para jueves 20 de abril. Los vencedores del Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Esta es la descripción del pueblo fiel de Dios de los últimos días. No obstante, la única manera en que alguien puede guardar los mandamientos de Dios en la antigüedad o ahora es por la fe de Jesús. En otras palabras, comentario personal, la misma fe que Jesús como ser humano, que Él ejerció en depender del poder divino de su Padre para hacer milagros, vencer al Satanás, etc., es la misma confianza o fe que nosotros tenemos que ejercer también en nuestra batalla con el enemigo. Sigue el folleto. Fíjate que nuestro versículo no dice fe en Jesús, aunque eso es extremadamente importante. Pero esta expresión, la fe de Jesús, es algo más. Es la cualidad de la fe que permitió a Cristo ser victorioso sobre las tentaciones más feroces de Satanás. Y ese es el mismo tipo de confianza en Dios y fe que tenemos que tener nosotros al aceptar la realidad de que Dios va a proveer el mismo poder divino que se le otorgó a Jesús en su batalla con el pecado, en nuestra batalla contra el mal y la tentación. La fe es un don que recibe cada creyente. Cuando ejercemos la fe que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, esa fe crece. Vencemos no por nuestra fuerza de voluntad, sino por el poder de Cristo viviente que obra por medio de nosotros. Vencemos no por lo que somos, sino por lo que Él es. Pero hay que tomar en cuenta que en este momento que cuando se menciona el aspecto de la fuerza de voluntad, este es mi comentario personal, hay que tener en cuenta de que no vamos a tener ninguna victoria sobre el mal, el pecado y la tentación si no ejercemos nuestra fuerza de voluntad humana en esa dirección. Porque Dios no hace nada sin la cooperación del ser humano en el proceso de la idoneidad para la vida eterna. Él tiene que ver que estamos totalmente decididos en la victoria y como resultado, cuando Él ve que nosotros nos dirigimos al decirle no a la tentación en la dirección de la justicia, entonces y Él ve que tenemos fe y confianza que Él va a proveer el poder divino, entonces Él nos otorga el poder divino y la victoria se lleva a cabo. Sigue el folleto. Nosotros podemos vencer porque Él venció. Podemos ser victoriosos porque Él fue victorioso. Podemos triunfar sobre la tentación porque Él triunfó sobre la tentación. O sea, Él nos dio el ejemplo de cómo hacerlo nosotros. Y por eso muchos cristianos se quedan en las mismas día tras día, mes tras mes, año tras año en su vida espiritual y no crecen y no tienen victoria porque no ponen el esfuerzo humano en el proceso, simplemente porque Cristo lo hizo en su vida y de alguna forma piensan que sin uno hacer nada en el proceso, que esa victoria se va a aplicar a nosotros así nomás. Pero eso es un error satánico. Él no quiere que nos ejercemos hacia la victoria, solo quiere que pensemos que porque Cristo tuvo la victoria, automáticamente en creer en eso nos viene la victoria a nosotros sobre cualquier pecado habitual. Estaremos en las mismas y no progresaremos. En Hebreos 4:14 al 16 y 7:25 dice lo siguiente: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí este versículo nos da la idea de que Jesús entiende los empujes de la tentación, entiende el poder del enemigo al tentarnos a desviarnos de los principios divinos de los 10 mandamientos. Y debemos tomar ánimo y esperanza de que Él entiende nuestra situación y por eso tenemos un sumo sacerdote que no solamente tuvo la victoria, pero sigue el versículo 16 diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando habla de la gracia aquí se refiere del poder divino que es accesible hacia nosotros desde el mismo trono celestial. Y ese poder divino lo podemos clamar, pedir y tener fe que nos va a llegar en el momento oportuno para el socorro, o sea, en el momento de la debilidad y la tentación. Hay que tener fe que ese poder va a venir y nos va a ayudar cuando ejercemos la voluntad humana hacia la victoria y hacia resistir la tentación. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Y aquí cuando habla de salvar, no habla de la vida eterna, sino habla del rescate del poder del pecado, que puede ser constante, completo, eficaz y perpetuo a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, el propósito de Cristo, uno de ellos principales, del cual está en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, es número 1, tenemos a alguien que entiende la tentación, que entiende el empuje de ceder a violar los mandamientos de Dios, que entiende la debilidad humana. Y como consecuencia nos dio el ejemplo de que como Él venció, nosotros también podemos y debemos de vencer para ser los vencedores del Apocalipsis que eventualmente retendrán y aceptarán y se les otorgará la vida eterna gratuitamente. Pero solo los vencedores pueden llegar a ese estatus de salvación final. Sigue el folleto con la pregunta: ¿de qué manera podemos vencer y temer a Dios y darle gloria con nuestra vida? Jesús, el divino Hijo de Dios, ha vencido las artimañas del diablo, enfrentó las tentaciones confiando en las promesas de Dios, entregando su voluntad a la voluntad del Padre y dependiendo del poder del Padre. Y así, mis queridos hermanos, nos dejó el ejemplo de cómo nosotros también podemos obtener la victoria. Sigue el folleto. Si confiamos en Él, lo contemplamos y creemos en Él, nosotros también podemos ser victoriosos. Pero hay que ir un paso más, hermanos, más que simplemente confiar y creer. Tenemos que ejercer nuestra voluntad y la fuerza del ser humano hacia la victoria. Esa es la parte del ser humano en el proceso de la victoria. Jesús es todo para nosotros y el mensaje de los 3 ángeles gira alrededor de Él. El mensaje del Apocalipsis es de victoria, no de derrota. Habla de un pueblo que venció por su gracia y su poder en combinación con el esfuerzo humano. La palabra vencer se utiliza 11 veces de una forma u otra en el libro de Apocalipsis. En la visión de las 7 iglesias que representan a la iglesia cristiana desde el siglo I hasta nuestros días, hay creyentes en cada generación que vencen, dice Juan. En el tiempo del fin, los que venzan heredarán todas las cosas. Apocalipsis 21:7, o sea, la vida eterna. No se olviden, hermanos, que Cristo murió,
nos otorgó el rescate de la penalidad del pecado, pero venció también y fue victorioso para dejarnos un ejemplo como eso tiene que ocurrir en cada una de nuestras vidas individuales, en la cual nosotros tenemos una parte en ese proceso. Esto no es legalismo, dice el folleto, es la victoria por medio de Jesucristo. O sea, nos esforzamos hacia la justicia y hacia vencer el pecado y la tentación. Entonces Jesús provee la victoria o el poder divino que nosotros no podemos efectuar por y para nosotros mismos. Es la victoria por medio de Jesucristo, cuya vida perfecta de justicia perfecta, y tan solo eso es lo que les brinda la promesa de la vida eterna. Pero si no cumplimos con la condición, Él no nos puede dar la vida eterna gratuitamente. Es fe en acción. Es la gracia transformadora y milagrosa en la vida del creyente. Noten cómo el autor del folleto implica esta realidad de la cooperación entre lo humano y lo divino. Él hace la pregunta: ¿hay cosas en tu vida que deseas vencer? Y la siguiente pregunta: ¿cómo podemos convertir los deseos en acción? Ven ustedes que solamente el orar y desear ser victorioso sobre aquel pecado habitual que nos asedia, ahí no nos podemos quedar. Tenemos que actuar hacia la victoria y la justicia, confiando que el poder divino vendrá del trono celestial de alguien que entiende nuestra situación en nuestra condición humana. Y la última pregunta que hace el autor es: ¿qué pasos prácticos, ven ustedes, esta es la parte del ser humano, qué pasos prácticos podemos dar para ser uno de los vencedores del Apocalipsis? Acuérdense, tienes que cooperar con Dios en el proceso de la victoria. Del libro Nuestra elevada vocación, página 120, dice: la única esperanza del pecador descansa plenamente sobre Cristo, porque Él nos formuló y nos dio el ejemplo, ¿verdad? Nuestra aceptación por Dios es segura únicamente mediante su Hijo amado, y las buenas obras no son más que el resultado de la obra de su amor que perdona el pecado. No son un crédito para nosotros si no se nos reconoce ninguna cosa por nuestras buenas obras, porque las cuales podamos reclamar alguna parte para la salvación de nuestras almas. O sea, nosotros no nos ganamos por nuestras obras justas la vida eterna. Solamente viene como don gratuito, pero como resultado de nosotros cumplir con los requisitos de vencer el mal en la vida, claro, en combinación de la cooperación entre el poder divino y el esfuerzo humano. La salvación es el libre don hecho al creyente. Aquí cuando habla de la salvación, habla del rescate del poder del pecado, que le es dado únicamente por intermedio de Cristo. El alma afligida puede encontrar paz mediante la fe en Cristo. No puede presentar sus buenas obras como un recurso para el rescate de su alma o la salvación de su alma. Y seguimos del libro Hijos e Hijas de Dios, página 355, con lo siguiente: porque todo lo que vence, o más bien porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Este tipo de fe que vence al mundo se trata de una confianza que podemos tener en Jesús, tal como la misma que Él tuvo en su Padre. Las tentaciones de Satanás no tienen poder sobre aquellos que consideran a Jesús el autor y consumador de su fe. No puede hacer pecar a quien acepta por la fe las virtudes de aquel que fue tentado en todo, como nosotros, pero que fue sin pecado. El que se arrepiente de su pecado, acuérdense que la palabra arrepentimiento no es solamente sentirse mal por lo mal que hemos hecho, sino es eso más, dirigir y cambiar la dirección de la vida por nuestro esfuerzo humano y acciones humanas y pensamientos hacia lo bien.
Entonces sigue la cita: el que se arrepiente de su pecado y acepta el don de la vida del Hijo de Dios no puede ser vencido. Aferrándose por fe de la naturaleza divina. Ven ustedes que tenemos esa fe que reconoce que hay poder divino y debemos declamar ese poder divino para actuar en la justicia. Aferrándose por la fe de la naturaleza divina, llega a ser un hijo de Dios. Ora, cree. Pero no solamente ora y cree, sino que actúa. Cuando es tentado y probado, reclama el poder que da Cristo en virtud de su muerte y vence por medio de su gracia como resultado del esfuerzo humano también. Cada pecador necesita comprender esto. Debe arrepentirse de su pecado, o sea, debe de cambiar su forma de vivir, si no, nunca vendrá el poder divino para que le ayude a vencer. Debe creer en el poder de Cristo después que se arrepienta del arrepentimiento definido por la Biblia y aceptar ese poder que salva o rescata y guarda de pecado. Esa es la obra entre Dios y el ser humano en el proceso de la victoria, en la cual se necesita la combinación divina humana. Hay que permitir que la verdad penetre en el alma, porque así realizará la santificación del carácter. Noten, refinará y elevará la vida y os preparará para las mansiones celestiales que Jesús ha ido a preparar para todos los que le aman. Acuérdense, hermanos, que la vida eterna solo se le otorgará a aquellos gratuitamente que cumplan con el requisito de vencer el pecado al aceptar el poder divino en combinación con su esfuerzo humano. Es de la única manera. Acuérdense, cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, estaban acorralados, por así decirlo, con montañas al este y oeste, el ejército egipcio detrás de ellos y al frente tenían el Mar Rojo. Cuando Jesús le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que vayan adelante, no fue hasta que los israelitas pisaron el agua, se aventaron hacia el agua del mar, que entonces vino el poder divino y abrió las aguas, partió las aguas y se hizo el milagro de la salvación de ellos, o sea, del rescate de ese problema que estaban enfrentando. De la misma manera nosotros en nuestra vida cristiana, si no ponemos el esfuerzo hacia la victoria y vamos adelante creyendo que el poder divino vendrá, no va a haber victoria en la vida. Nunca avanzaremos espiritualmente y siempre estaremos derrotados en el pecado. Que tengan un día muy bendecido en cooperación con Dios en obtener la victoria en aquellos asuntos en tu vida que tú sabes que tienen que cambiar. Amén.